Amistades son los que nosotros elegimos en nuestro entorno. Entonces tú notas que a veces disfrutas muchísimo, pero que hay ciertas personas que no lo disfrutas tanto. Comprenderte a ti mismo, por qué te pasa eso, e intentar comprender por qué la otra persona actúa así contigo. Todos nosotros tenemos personas en nuestro entorno que nos alivian, que nos alegran, que nos dan un chute de vitaminas interiores, y gente que nos desgasta, que es como que nos desinflaran, nos quitan la energía en cuanto nos acercamos a ello. Esto muchas veces lo entendemos a mal habladas, personas tóxicas, que ya sabes que es un término que a mí no me gusta, porque nadie es tóxico per se. Lo que es tóxico el efecto que produce en nosotros. Hay personas que a lo largo de la vida se cruzan y de repente nos afectan muchísimo, nos alteran, nos perturban, nos recuerdan a alguien que nos hizo daño en un momento dado, y entonces las tipificamos. Esta es una persona tóxica. Pero luego hay veces, y sucede en muchas ocasiones, que tenemos personas de nuestro núcleo más cercano, que no son familiares ni pareja, sino que es del grupo de amigos, que tienen esa capacidad de perturbarnos. Es decir, que son relaciones que no son sanas, pero están muy insertadas en nuestra vida desde hace muchos años, o son el marido, la mujer, la pareja, pues de alguien cercano a nosotros, y de repente esas relaciones pues nos alteran. Suele ser difícil identificarlo. Yo siempre parto de una premisa, y es un poco dura, pero me van a entender los oyentes. Hay gente que tiene ese efecto tóxico de forma más universal, es decir, son personas que por su forma de ser, por su sufrimiento, por cómo han desarrollado su biografía, son personas que intoxican el ambiente con más facilidad, y esas personas suelen tener algo dentro que hace que tengan que descargar con el primero que llega, pero son las menos frecuentes. Lo más frecuente es que haya gente que a mí, por mi historia, mi forma de ser, mi biografía, mi sensibilidad, me afecte muchísimo. Son lo que yo llamo los tóxicos individuales. Gente que de repente tú no puedes soportar. El marido de mi amiga, el cuñado de no sé quién, y tú notas que a ti, por alguna razón, esa persona te altera mucho más que a otras personas del entorno. Y entonces esto puede ser por varias razones. La primera, porque esa persona te haya hecho algo. Es decir, lo básico. Esa persona me hizo daño, me humilló, me dejó en un mal lugar, yo esperaba algo de esta persona y no lo hizo, noto que... Esto es la primera. La segunda es que esa persona te recuerde a alguien que en un momento dado de la vida te ha hecho daño. Esto es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Hablaba ayer con una paciente que me hablaba de una persona de su entorno, el marido de una amiga al que no soporta, pero de una manera, me habló ayer en consulta, que yo decía, bueno, esto es exagerado, ya como me lo estás diciendo. Y digo, esta persona te recuerda a alguien. Y nos pusimos a indagar y me dice, bueno, es que es igual que mi ex, que me hizo... Entonces, fíjate, y no se había dado cuenta. No se había dado cuenta, pero yo en un momento le dije, mira, lo que me estás contando es desproporcionado a lo que te afecta. Es decir, vale, que no es agradable, pero tú me estás hablando desde un dolor, desde una rabia, desde una perturbación no proporcional. Digo, esta persona te está recordando a alguien. Y entonces yo recomiendo a nuestros oyentes que si tienen alguna persona en el entorno que digas, mira, es que no le soporto, o no la soporto, o me afecta muchísimo, que intenten ver si es porque es alguien que en un momento dado les ha hecho daño, les ha perturbado, o sea, hubo un hecho, porque nadie es tóxico en el minuto cero, es que algo sucede en esa evolución del tiempo y esa persona te falla en un momento dado de alguna manera. Puede ser porque esa persona te recuerda a otro. Puede ser porque tienes una enorme sensibilidad. Es decir, hay personas, y hemos hablado muchas veces aquí también, las altamente sensibles o personas más sensibles a los comportamientos y conductas de los demás, que cuando ciertas personas, pues que tienen un tono de voz, que tienen una forma de hablar de los demás característica, se sienten ellos mismos amenazados, ¿no? Y entonces es que ese tipo de personas lo sufren de forma amplificada. Y luego, a veces, cuando uno identifica que hay alguien en el entorno que le perturba, pero no sabe identificarlo, pues que uno se haga ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay rasgos que están muy presentes en esas personalidades que nos distorsionan. Las personas, por ejemplo, egoístas, que viven, todo empieza en ellos, su vida empieza y termina en ellos mismos. Yo, me, conmigo, solo hablo de mis cosas, de mis logros, de mis hijos. Esto saca de quicio y todos tenemos gente así en nuestro alrededor. ¿Cuál es el problema? Que les cuesta ser empáticos, les cuesta ponerse en el lugar de los demás, les cuesta percibir los problemas del entorno, no escuchan. Entonces, uno se acerca a estas personas y cada cual llevamos nuestras batallas interiores y ves un muro de una persona que encima solo gira en torno a sí mismo. Luego hay personas negativas, ¿no? Entonces, el negativo es una persona que te apaga, te quita energía. Todo es no, no es no. Se quejan siempre, ven el vaso medio vacío. Estas personas tienen la capacidad de
yo creo que cambiar el ambiente en cuestión de segundos. Yo tengo, por mi trabajo, pues muchos pacientes que cuando caen en depresión o por la personalidad que han ido desarrollando a lo largo de la vida, que todo es negativo. Entonces se trabaja mucho, porque las personas negativas pues es como que te vacían, es como si de repente fuera un compresor y un globo y de repente se fuera vaciando. Luego hay personas que son las envidiosas. Cuando tú percibes a alguien envidioso en tu entorno, y esto es muy frecuente en las amistades, eso hace mucho daño y es un rasgo muy frecuente. ¿Cómo es un envidioso? Pues es el que sufre cuando a los demás le va bien. Y esto es la característica. El bien ajeno les produce perturbación y entonces necesitan esa crítica, hacerles de menos, y ahí se origina pues un desprecio, un insulto, una humillación. Las personas envidiosas, esto yo siempre lo digo, tienen un fondo inseguro, porque una persona que es segura de sí misma, bueno, envidia lo justo, te puedes alegrar de las alegrías de los demás, valga la redundancia, pero cuando te metes en esa dinámica, el envidioso puede ser una persona que te esté perturbando. Luego están las personas que van de víctima y que siempre tienen una excusa para todo. Desde su perspectiva, su historia es un drama, ocupan un papel de damnificados en todo lo que les sucede y entonces debido a esto generan en los demás un sentimiento de culpabilidad. Y entonces cuando uno tiene una persona que va de víctima cerca, tienes la sensación de que tienes que dar explicaciones todo el rato, te tienes que hacer de menos, tienes que contarle tú también tus dramas. Yo supongo que nuestros oyentes, a medida que nos están escuchando, Cristina, van reconociendo los perfiles, pero claro, la pregunta, fíjate, Marian, es toda vez que identificamos a la persona, cosa que insisto no es tan evidente, solemos empeñarnos en incorporarla a nuestro círculo. Quiero decir, buscar una forma de acercamiento a ella, flexibilizar nuestra actitud, tender puentes. ¿Es realmente eso lo que hay que hacer? Bueno, depende, porque aquí estamos hablando de amistades, es decir, salimos del concepto pareja y salimos del concepto familia. Amistades son los que nosotros elegimos en nuestro entorno, pero a veces puede ser que estemos en una pandilla, en un grupo de gente, amigos de los hijos del padres del colegio, el grupo de amigos de la universidad, del colegio, yo qué sé, de lo que se ha ido generando a lo largo de la vida, y en ese grupo que haya varias personas, con algunas tengas muy buena sintonía y con otros menos, pero vas en piña, o sea, vas en grupo. Y entonces tú notas que a veces disfrutas muchísimo, pero que hay ciertas personas que no lo disfrutas tanto. Lo primero es identificar si esto te genera efectos físicos y psicológicos. Te doy un ejemplo. Tú vas a comer con tu grupo de amigos o de amigas y de repente notas que después de la cena o de la comida te ha sentado algo mal, estás irritable, te has puesto de mal humor. Entonces identifica, ¿estaba esa persona que te altera un pelín? Y a veces, y esto es una cosa muy importante en el autoconocimiento y en la autogestión, tenemos que saber que si tú llegas a una cena cansado, te has peleado con tu pareja, llevas una temporada difícil de salud, difícil de dinero, y llegas a una cena y esta persona tiene mucha resonancia en esa reunión en la que estáis, te vas a sentir muchísimo peor. Es decir, saber cómo llego a los lugares donde está esa persona que me perturba. Luego va a hacerme una pregunta, ¿por qué esta persona me perturba tanto? Lo que decíamos antes, el origen, si me recuerda a alguien, o es porque tiene una característica que por mi forma de ser me perturba en exceso. La siguiente, es decir, tengo que ver a esta persona, es decir, la tengo que tener integrada en mi vida y no la puedo sacar porque es el marido de mi mejor amiga y entonces tiene que venir siempre. Entonces me tengo que preparar cuando voy a estar con esa persona para que no se convierta en un martirio interior. Porque, Cristina, no he dicho aquí la palabra clave, pero claro, las amistades tóxicas, las personas que nos perturban, nos intoxican de nuestra famosa hormona del cortisol. Es decir, esas personas, claro, el problema es que en ese momento entras en modo alerta, en modo rabia, en modo enfado y empiezas a segregar nuestro cortisol. Y entonces ese cortisol hace que tu corteza prefrontal, que es la que te permite empatizar, tener un momento de humor, en ese momento se desactiva. Porque cuando tú estás en modo enfado, en modo ira, en modo humillación, en modo desprecio, tu amígdala cerebral bloquea la zona que te permite ser súper agradable, súper alegre, decir una gracieta, contar una anécdota, recordar anécdotas juntos que habéis tenido los amigos. Y entonces, por eso cuando salimos de una reunión, una cena, una comida, un viaje que hemos estado con alguien que nos perturba, nos cuesta mucho más hablar del tema, estamos más taciturnos, porque esto tiene un efecto bioquímico. Comprenderte a ti mismo, por qué te pasa eso, e intentar comprender por qué la otra persona actúa así contigo. Esa famosa frase de comprender es aliviar.
intentar ponerme en el lugar de esa persona, y quizá me envidia porque él o ella tiene una situación personal, familiar, económica, profesional más difícil y me observa desde unos ojos donde sufre. Y entonces esa envidia es real, pero yo en ese momento tengo que empatizar. Es como un paso hacia adelante en el mundo interior y en el mundo emocional. Si giramos solo en torno a lo que yo siento en cada momento de la vida, que eso es muy narcisista, muy egoísta, claro, me intoxico de ese cortisol y soy incapaz de salir del bucle. Ese autoconocimiento y esa capacidad de comprenderme y comprender a los demás es una vitamina total para el cerebro. Bueno, a veces sí y a veces no. Es que a veces el abrazo y a veces introducirlos en tu vida te perturba más. Y esto me recuerda cuando tienes, por ejemplo, te doy un ejemplo, la familia política, ¿no? Y entonces es familia, pero te perturban, pero los tienes que tener cerca porque son la familia de tu pareja y entonces los tienes que tal, pero sabes que te ponen de los nervios, pero por otro lado tienes que intentar hacerlo por la persona a la que tú quieres, que es con la que vives. Esto es un concepto. A veces hay que separarse y a veces hay que marcar distancia, porque si yo me intoxico de cortisol cada vez que estoy cerca de esa persona, aparte de los efectos negativos que tiene sobre mí, yo en este caso empeoro la relación de pareja, porque mi pareja lo nota. Si esta persona que es de un grupo de amigos, que si es un amigo, cuando las personas que suelen ser tóxicas, solemos no estar con ellas, las elegimos. Pero si es el marido, el hermano, la pareja de alguien cercano a nosotros y no es tan fácil deshacerse de esa persona porque está incluido en los planes, hay que marcar una cierta distancia. Si con la comprensión no eres capaz de sentirte aliviado y notar que tienes un cierto equilibrio interior porque ya aceptas cómo es, ya aceptas tu realidad, tu sensibilidad, lo que te hizo, y notas que eso no es suficiente alivio, yo sí que recomiendo que hay que distanciarse. Pues ahí está el consejo de Marian Rojas sobre la amistad tóxica en esta mañana de sábado. Y recordad que tiene muchos libros fabulosos en el mercado. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias y feliz sábado a todos nuestros oyentes. Adiós, amiga.